Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero trascendente ceremonia en el aspecto humano, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marcelli, por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, ustedes tienen la palabra. Estoy para servirles. Adelante, Tenseluviano. Buen día, maestro. Buen día a todos. Maestro, al instinto que está tan, o a la parte instintiva, que está tan vinculada con lo del ego, ¿cómo se le tiene que hacer? ¿Se le controla? ¿Se le domina? ¿Se le educa? ¿Qué hacer? Se le educa, teniendo la idea de que esa educación consiste en que adopte y tenga presentes ciertos valores permanentes. La lealtad a su principio superior, lealtad al camino que poco a poco va comprendiendo de qué se trata, no solamente de reacciones, sino que hay una continuidad de las cosas que continúan y las cosas que mueren. Sí, el ego humano es una vinculación entre el instinto de conservación y la razón, que se encuentran principalmente aquí en la parte más baja, es como el primer piso. Para construir el segundo piso, el primer piso tiene que estar bien construido y para que el primer piso esté bien construido, tiene que estar bien cimentado ¿en las qué? En los cimientos, todo amarradito, haciendo un trabajo de unidad estructural desde abajo, para no caer solamente en conceptos. También hay que observar que esos principios son válidos en un edificio. El mismo Cristo hablaba de la casa en la roca, de la que estaba cimentada y la que no. Hay muchas cosas de la realidad que nos van hablando de esa. Ahora, si al instinto hay que darle lo necesario y educarlo, si se le da de más, se vuelve demandante, si se le da de menos, se vuelve demandante, de las dos maneras. Entonces, teníamos que darle lo justo y que vaya aprendiendo que con esa disciplina, con esa orden de cuánto, cómo, dónde, pues las cosas son más fáciles, menos amenazadoras, más familiares
Y cuando vemos hacia atrás de nuestro camino, vemos que siguen en pie, que no se destruyen. Y eso al instinto le gusta, se siente seguro. Al instinto se le asemeja como el caballo, pero falta un jinete que sepa educarlo, darle las señales correctas, que la bestia entienda las señales y que se le cuide, se sienta seguro con aquel que reconoce como una autoridad superior, que sería la conciencia. Un caballo, cuando siente que su amo lo cuida, le da a comer y lo respeta, y no quiere decir que le da por su lado, no, es leal y nos nace ese principio de manada, la autoridad superior, para la protección en primera instancia, o para la reproducción, o para la continuidad de la especie, pero bueno, son los primeros pisos, son las bases, porque si nuestro miedo es a no a morir o a sufrir, o a no ser capaces de salir adelante, ser impotentes, incapaces en tantas formas, pues si el que lleva al caballo lo sabe, de cuánto, cómo, ¿sí? Le da espacios, pero también le llama y hay un sentido de obediencia, de reconocimiento a la autoridad, que con esa autoridad no es que se imponga, sino con esa autoridad lo cuida, le sirve a la bestia. Uno de las formas más claras de nuestra metodología es el baño de agua a temperatura ambiente o natural, porque le hace mucho bien al cuerpo. Pero al principio, cuando sentimos que está muy fría, relinchamos y no queremos. En la cantidad y calidad de las comidas, en su forma de reconocimiento de lo que nos aportan, y a la gente que lo hace, y a la vida, el sol, la tierra, el aire, los insectos. Un poco no, los insectos colaboran para que nosotros vivamos, claro que sí, las mariposas, todo eso. Las bacterias de la tierra. Ese sentido de agradecimiento, reconocimiento, la bestia lo estima, que lo hace sentir seguro de que tiene valor. Y igual en la relación humana, en el matrimonio, cuando se siente la persona, y no digo que lo haga, simplemente que lo sienta, en el mundo subjetivo pues es lo que sientes, lo que percibes, independientemente que la realidad puede ser lo contrario. El que se sienta descalificado, devalorado, pues se pone bravo, se pone muy independiente y saca sus valores anárquicos y ya me voy y no te digo nada y no eres nadie para mí, cosas de ese tipo, desplantes del ego, que se está yendo más allá de sus naturales límites, porque el ego tenemos siempre que recordarle que viene a aprender, que no sabe todo. Y eso de que a mí nadie me impone, yo tengo mi criterio y a mí me tiene que respetar, sí, hermano, pero es muy limitada tu visión. Y aparte, ¿el grupo qué? ¿La familia qué? ¿La humanidad qué? ¿El universo qué? ¿Te sientes tan aislado? Hay que recordar que somos partícipes de grupos y de conjuntos de conjuntos. Y hay una disciplina de grupo, una lealtad de manada de grupo. En una manada de animales, el que se ande yendo lejos pone en peligro a toda la manada, ¿o no? Va a ser uno menos para defender y además uno muy importante para distraerse. ¿Mm? Distrae la energía, es como una coladera de energía, esa anarquía de yo soy quien soy y no me parezco a nadie, me cuadra el campo. El chiflido de sus aires,
sea, ese sentido anárquico. Puede sonar chistoso al principio, pero puede ser dramático y muy peligroso en una ciudad o en un pueblo donde no se respetan ciertas normas de tránsito, de estar atento a que lo que hacen los demás y lo que haces tú, no solo lo que haces tú. ¿Con eso es suficiente, nada más lo que hagas tú? No, lo que haga el otro. Y los tienes que estar adivinando o prediciendo. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas ayudan a que se eduque el ego que contiene la razón y los instintos de preservación de la especie. Son afirmaciones que quedan incorporadas a la lealtad al líder, a la lealtad a principios superiores y no a mis antojos y a mis berrinches y a mis reacciones. No puede ser eso. Y del ángulo personal, pues se ve que sí, tengo derecho y qué, pero en el ángulo grupal, familiar, social, no puedes tomar esa actitud. Pues sí, pues sí. Yo tengo ganas de hacer mis necesidades en la banqueta. Espérame, estás en una ciudad, esto no está fuera de tu casa. O sea, tienes que pensar en los demás y en lo social, ¿sí? Y no solo pensar, ser congruente con la basura, tantas cosas que son entrenamientos para que el instinto sepa cuándo, dónde, cómo, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero en lo individual y en lo social, en lo familiar. La primera sociedad en la que tenemos que entrenarnos es la familia y la pareja. Y ahí no se puede hacer todo, cada quien por su cuenta. Bien, adelante. Como imponerle a todos que coman chile, pues no se puede. Socialmente, no, no. Si quieren ya una idea, pongan toda su salsa sin chile y pongan una salsa súper chilosa y que la gente modere cuánto chile quiere. Mejor dos salsas, ¿no? Una de puro chile habanero así, o manzano, o de cera. Bien, bravo. Bueno, si tú le quieres poner de eso, pues, le mezclas y ya le das tu punto. Ese sentido de la tomar decisiones, no por los demás, sino los propios, pero teniendo en cuenta a los demás, es toda una ciencia de la vida. Hasta en un cónclave de mujeres independentistas se tienen que poner de acuerdo. ¿A qué hora se ven? ¿Verdad? Y todas esas cosas. Bien, adelante, alguien más. Adelante, Nat, perdón. Sí, buenos días, maestro, y buenos días a todos los que están en el grupo. Yo quería hoy preguntarle, como estos días de atrás se ha nombrado mucho el ego, el pulir el ego, dentro del pulir el ego está también el uso de la palabra, donde a veces nos herimos inclusive unos a otros, y se da muy fácilmente la crítica, el chisme, la crítica, se da mucho, ¿no? Entonces yo Eso quería... equivale a cuando un perrito siente pulgas, se rasca. Sí, Pero otra pero yo, cosa es que emprenda la lucha contra todas las pulgas de todos los perros, pues no se puede. ¿Ah? muy bueno, sí, muy bueno. Y yo he observado a veces que igual que cuando hay una crítica repetida, puedo mirarme y aprovechar para pulir mi ego, a ver qué hay de eso. También se da proyecciones, ¿no? De personas que lo que no ven en sí mismos
lo vuelcan en los demás. Cuando hacen una crítica a los demás, se están proyectando muy claramente. Yo a veces lo he visto esto. Entonces, ante una crítica es aprender de ella o mirar qué proyección hay de la otra persona. Pues las dos cosas se pueden hacer, aprovecharla con una reflexión sincera, honesta, autocrítica, o definitivamente saber que es una necesidad del otro, por eso está rascando. Es que cuando algo nos molesta, es cuando alguien hace las cosas muy bien, mejor que yo, o cuando hace las cosas mucho peor que yo. Las dos cosas molestan, ¿no? O una más la primera. No, no, las dos. Pero qué bonito es donde no hay comparación, sino hay trabajo de buscar el propósito común, cada uno en su estilo y todo, en su propia sensibilidad, vamos a llamarle, como en España dicen, matiz personal, personal, ¿m? Toque personal, que no va a ser el igual del otro, nadie hablamos en los mismos tonos ni en las mismas formas, o sí, pero importa quién lo emite, pero también quién lo recibe. Una cosa es aceptar el juego y otra cosa es justificar el juego. Hay cosas que no son injustificables, pero entendibles, sí, entendibles. Y hay una diferencia grande en eso. Entendibles es de que, bueno, a ti se te ocurre hacer eso y fíjate en las consecuencias. Si no te das cuenta, bueno, pues no te das cuenta, pero está pasando. Y justificar, no, es que todos los humanos, como dicen, eh, mal de muchos, que Consuelo de tontos. consuelo de pocos. Pues también eso sucede en las justificaciones. Justificar hasta lo que no es justificable. No, eso no, rectifica, no estoy buscando castigo. Ese es uno de los temas que viene mucho de Piscis, que si te portas mal y si comiste pecado hay que castigar. No, hay que educarte, ¿sí? Para que comprendas los límites y los no límites. ¿Cuándo, cómo, dónde, para qué, cómo, etcétera? Todo eso son aprendizajes que quién sabe en cuántos lugares de nuestro cerebro y nuestro cuerpo se van registrando. ¿O dónde creen que están los registros? Al final, en cada célula va a estar la historia. Cada célula nuestra contiene más de 4.500 millones de años de historia, sintetizada en un pedacito de su célula. Qué cosa tan increíble, ¿verdad? Y luego nos sentimos los mandamases del mundo, ¿no? O que nosotros no se nos suben esas pulgas. Sí, pero no conoces toda tu historia. Yo hoy en la mañana estaba reflexionando, se me vino, ¿no? La verdad no lo había visto así, de ciertos patrones de familia incorporados en mí, en mis hijos, en quien fueras, quien es su madre, y todo su linaje y los míos. Y encontré que sí hay un patrón. No lo había visto así, siempre como que lo veía más del otro lado. No, pero también en mi linaje hay eso. En mi linaje hay un hermano que abandonó a la esposa sin decirle por qué se fue. Y ahora también me toca. Mi madre lo hizo. Y ahí, ¿para qué les cuento la historia de cómo lo han hecho del otro lado? Y digo, ay, Dios mío, todo esto también le heredamos como posibilidades o como hechos a nuestros hijos. Y no nos asumimos y seguimos reiterando esos patrones. Una palabra más científica, resonancia mórfica. O sea, transmisión de
aprendizajes vía el campo familiar o de la raza o de la especie. Ahora ya le llaman más elegante constelaciones familiares, ya quisieron el canal de las estrellas, bueno, está bien. Mm. Pero espérenme, en esas estrellas también por ahí entre las estrellas hay agujeros negros que aunque no lo veas están ahí. Es, es nada más lo que veo es lo que hay. No, hay mucho más de lo que no veo y que hay también. Y es más, hasta riesgoso, riesgos que están ahí. Y hasta donde yo entiendo, bueno, lo que he tratado, me he convencido, pues es ser leal. Y es desde los 17 años que ando en esto. Conservar una convicción, porque impactó mi alma, me recortó la continuidad de mi camino. Y desde entonces no he cambiado de ruta, ni de valores. Los he ampliado, pero no he cambiado. O los he reducido, depende de la situación. Entonces, analícese antes de mirar al otro y sus historias, pues hay que ver todas las historias que también en nuestras familias se vienen reiterando. ¿Y qué decidimos? ¿Y qué no queremos? ¿Y qué sí es mejor continuar? Es una pregunta, no estoy tratando de hacer chisme de mis historias, sino hoy en la mañana dije, ah, caramba, mira, pam, 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 sí, sí, coincide, 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 pero los dos lados, y a lo mejor por eso nos juntamos. Para trascender eso o para que quede más sellado y luego sea más difícil para la misma familia. Bueno, historias de la vida real y no cuentos. De allá había una vez en un pueblo una persona que existió y entonces le pasaron estas. No, 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 estamos en la vida real. Nada de érase que se eran. ¿Eh? Así empiezan los cuentos a veces. Casi son dos formas, ¿no? Érase que se era. Allá en un pueblo. ¿Cómo empieza el Quijote? En un pueblo de la Mancha. Mm. Cuyo nombre Pero no no, quiero pero a acordar. nosotros no nos pasa. Era en aquel pueblo y aquel momento. Allá. Allá, ya. No, ¿qué nos pasa acá? Y si uno quiere arreglar algo, lo primero es aceptar que está descompuesto o que necesita arreglo. ¿No? La palabra descompuesto es muy fuerte, que necesita un arreglito para que funcione mejor, más chévere, más sabroso, más bonito, mejor para todo. ¿Ah? Y hacemos comunidad. Sí, adelante, Araceli, y terminamos. Maestro, buenos días y queridos hermanos. Maestro, usted ahorita que comentó algo de un cuento, ¿usted podría comentarme el simbolismo de Caperucita Roja que el maestro Estrada comentaba, pero la verdad no lo sé? Eh, por cierto, las cacpas usan una caperuza, una capa como la caperucita roja. Y el lobo es muy claro, Saturno es la prueba, es el malo de la película, es el que nos baja la realidad al hambre, a la necesidad, al poder, al engaño, a las justificaciones. Y sí, esos dos personajes son los que hacen. Pero fíjense bien, Saturno se tragaba a sus hijos. Y el lobo se tragó a la abuelita y a la abuelita principalmente. Pero no la hizo pedacitos. Nada más se la comió, se la incorporó a su historia. Es el mito de Saturno. Y la recta intención y el a ver qué me conviene. Y la abuelita es la experiencia del alma, es el alma vieja.
y por ahí váyase. Es una interpretación, pero bueno, cada quien en el arte, en los símbolos, cada quien debe asumir su interpretación y a ver a dónde le lleva. Pero todo eso que dices tan interesante, bueno, y ya lo has vivido. ¿Y qué te ha pasado? Las dos partes son importantes, la teoría y luego la práctica y el resultado. Sí, pero es el mismo fenómeno del que el que se traga a sus hijos. No, no lo destruyó, porque le abrieron la panza, se la sacaron y tampoco murió Saturno. ¿O sí murió el lobo? No, nada más se lo cosieron la panza y ya, otra vez, ¿verdad? Él obedecía al instinto de, pues, necesito sobrevivir yo. A mí no me importa que sobreviva el otro, pero no, no se lo comió, se lo tragó y vivió en la panza. Ese es el mito de Saturno, que a veces es lo que te conviene, te orienta y por ahí te agarra. Te conviene irte por acá, es más corto. Pero me dijeron que me fuera por este. No, te conviene este, no les hagas caso. Son tontos, yo soy listo, tú eres listo. Y ese discurso sigue funcionando en ciertas situaciones para mucha gente, ¿eh? Conociendo cuál es el camino. Todavía andan queriendo escuchar al que te miente, al que te engaña, al que al final te quiere sacar algo. Pero lean el mito de Saturno y encontrarán vínculos con lo de Caperucita Rosa. Aunque es un cuento que era popular y que los hermanos Grimm creo que fueron los que lo trajeron a colación. Lo resaltaron de las historias de los bosques de Francia, Alemania, Polonia, por ahí ese cuento de los caminos en el bosque y de lo que puede suceder. Pero decía un cuento muy antiguo, puede ser desde alguien que supo del mito y lo transformó en un cuento de niños, pero no es de niños, sigue vigente. Hay muchos que se van por otro camino y luego se los traga el lobo. O sea, pasa a ser una historia no digerida, pero permanece ahí, no funciona. Pax, Gracias, maestro Pax. Pax, gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. hace bonito Saludos, día, abrazos, hermano. arranque de semana. Mañana. Hasta luego, muy honorable.